de este tema. Buenos días, bienvenida. Te agradecemos que estés aquí. Muchísimas gracias, Carmen, por el espacio. Y sí, yo vi o escuché el programa ayer con atención nosotros hicimos un estudio en el 2015 junto con Grupo Moon, que es una casa encuestadora y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que encuestamos todas las cárceles de la Ciudad de México y el estado de Morelos, justamente para entender cuáles son los costos que tiene el uso de las cárceles para las familias. Y entonces estuvimos afuera de las cárceles encuestando a las personas que salían de las cárceles, hicimos más de 1,200 encuestas y lo que encontramos es, y esto es, creo que sirve esta información para ampliar de lo que hablaba ayer, es por una parte la forma en la que las prisiones carecen de todos los bienes, desde agua potable, medicamentos, insumos para hacer la limpieza, cobijas, ropa, todo, los familiares tienen que pagar todo eso, pero además hay una serie que esto es lo que se mencionaba ayer, la corrupción, y nosotros encontramos ahí cómo funciona la corrupción y en qué consiste lo que tienen que pagar los familiares. Por una parte están las cuotas que tienen que pagar los familiares para poder ingresar a las prisiones, que es cuotas como entrar, simplemente poder entrar, para poder tener una mesa en el área de visitas y no tenerse que sentar en el piso, para poder que le avisen, porque hay unos de estos reclusorios que son reclusorios muy grandes y tiene que alguien avisarle que sus familiares están esperándolos. Para todo esto tiene que ir pagando las personas, para ingresar los alimentos, para ingresar el agua. Y luego también hay otra serie de cuotas que se tienen que pagar, que son las cuotas que están relacionadas con la vida de los internos. Y ahí encontramos que les cobran desde tener una cama. Hay algunos reclusorios en la Ciudad de México que quizás las personas no saben esto, pero hay celdas que están tan sobrepobladas que las personas no caben acostados uno al lado del otro, entonces algunos se tienen que amarrar a los barrotes para no caerse encima de otros. Entonces, si alguien quiere una cama, tiene que pagar una cuota a los custodios para poder tener una cama, les cobran por ser trasladados a un sitio en el que no corran peligro, para poder recibir visitas, etcétera. Entonces, lo que nosotros documentamos es el costo que tiene para las familias y cómo hacen para solventar esos costos. Eh, sí, dime. No, te escucho y perdí la respiración porque desde luego nos hablas de una dimensión tremenda, es un, un contexto de cosas en donde los reos y los familiares de los reos acaban teniendo una circunstancia que desde luego para la familia es un quebranto patrimonial cuando lo pueden pagar y si no lo pueden pagar, te pregunto qué ocurre. Bueno, normalmente sí lo pueden pagar y cuando no lo pueden pagar, básicamente, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay historias que las obligan a prostituirse con la población varonil para poder pagar estos costos. Y en el caso de los que no lo pueden pagar, les toca hacer las faenas, que son la limpieza de los centros, planchar y lavar, les ponen los peores trabajos dentro de los centros penitenciarios. Y nada más para que se den una cuenta de la dimensión de esto, los datos solamente de la Ciudad de México recibe alrededor de 4 millones de visitas al año. Entonces estamos hablando que si por cada una de las cosas que les cobran, desde ingresar con alimentos, ingresar agua, ingresar ellos, tener una mesa donde sentarse, etcétera. Cada una de esas cosas les va cobrando. Lo que nosotros nos decían es pues que pagan alrededor de 500, entre 250 y 500 pesos las personas por visita. Y esto cuando lo multiplicamos por los 4 millones de visitantes que tiene solo la Ciudad de México, sin contar el Estado de México, que es otra población bastante grande en términos de la reclusión, estamos hablando de un sistema de corrupción millonario que subsiste, que existe y en el cual pues es la última parte de un sistema penal que está en el olvido, que está completamente degradado y que pareciera que pues se sigue dejando en el abandono. 4 millones de visitas al año hablando de la Ciudad de México. Solamente de la Ciudad de México. Quini Y cada uno de sí. los visitantes, la mayoría de los visitantes dice que les cuesta entre 250 y 500 pesos por visita, tanto los bienes que llevan como las cuotas informales que les pagan, que les cobran los custodios u otros internos para poder realizar sus visitas. Eso, Catalina Pérez Correa, digamos, en la primera fase de lo que sería el contacto con la prisión, el acceder a la visita,
y poder llevar alguna comida, poder llevar alguna cosa, algo de esa naturaleza. Esa es una manera de empezar a entender de qué tamaño es esto. Están las otras fases mucho más graves, que serían las de la extorsión directa. Si nos tomamos como ejemplo el obligado, que es el del Tato, golpea a reos de esta manera, presentar una circunstancia totalmente angustiante para los familiares y obtener recursos para dejar de hacer esto, de golpearlos o de incluso amenazarlos con quemarlos, como esta imagen que estamos viendo del Tato con el soplete. Esta otra fase, ¿lograron ustedes como investigadores, Catalina Pérez Correa, acercarse a esta otra fase de la extorsión directa y la violencia directa contra los reos para obtener otros recursos económicos, además de estos que sí lograron identificar con mucha claridad? No, sí, a ver, sí hay, y dado que este es un estudio académico, nosotros no los podemos incluir más que como información cualitativa, pero varios de los encuestadores que estábamos ahí nos enseñaban las fichas de depósito. A ver, hay un sistema bancario que está ahí puesto para que los familiares depositen el dinero, y hay cuentas de banco que están ligadas a todo este sistema de corrupción. Entonces, ahí más bien lo que estamos viendo es una colusión absoluta entre las autoridades y sobre todo también una parte en la cual pues a nadie le importa lo que le está pasando a las personas en los reclusorios, porque hay esta idea de, bueno, se lo merecen, y los familiares pues por alguna razón también se lo merecen porque quizás son responsables de lo que hayan cometido, haya sucedido con sus familiares. Entonces, vamos, nosotros lo que tuvimos historias es amenazas de violación, amenazas de golpes, estas condiciones infrahumanas que se van haciendo peores si los familiares no pagan, pero también otra parte en el cual el problema de las familias que denuncian es que pues su familiar está ahí en las cárceles. Entonces, si denuncian, eso pone en riesgo a sus parientes porque no hay nadie que esté ahí para poderlos proteger. Exactamente. Ahora, Catalina Pérez Correa, ¿lograron ustedes investigar, dijiste, la Ciudad de México, cárceles de la Ciudad de México y de Morelos? ¿Hay otros estudios que conozcas como especialista en otras cárceles del país? Porque si tenemos estos dos casos o estas dos entidades con estos resultados, bueno, tendríamos que simplemente ponernos a imaginar qué ocurre en otras cárceles del país. ¿Hay otros estudios similares como estos, como este? Con el que permita hacer afirmaciones estadísticas, como en el caso de nosotros, que sea representativo de la población, yo no conozco ningún otro, pero hay muchos estudios periodísticos y de tipo cualitativos que permiten ver que esto mismo está sucediendo en otros estados. Zacatecas, por ejemplo, hay historias de los cuales incluso ponen a los reos, o en San Luis Potosí, que ponen a los internos a pelear, y que no les dan oportunidad. Si no peleas te mato, y entonces tienen que estar haciendo pues, luchas cual coliseo. Y todas las historias, vamos, estas historias se repiten a lo largo de todo el país, y lo que vemos es, a ver, si hay un olvido en términos de las intenciones políticas de mejorar la policía, pues esto es todavía peor para el caso del Ministerio Público, que está menos a la vista, y esto se va agravando conforme se avanza en la cadena del proceso penal. Las cárceles son el último eslabón en un proceso que está en absoluta descomposición en nuestro país. Y lo que vemos aquí es el reflejo de este olvido en el que tenemos las instituciones penales del país. Absolutamente, Catalina Pérez Correa. Voy al punto importantísimo también de qué alcance tienen estos estudios en la Ciudad de México y Morelos respecto a la cadena, digámoslo así, de esta maquinaria. ¿Tienen información sobre hasta dónde llegan los beneficios económicos, que ya se pueden hacer los números con lo que nos dices, 4 millones de visitas al año, cada visita entre 250 y 500 pesos, por hablar de esta parte de la historia? Bueno, ya esas cantidades que se pueden ya ir más o menos conociendo con estudios como esta naturaleza, ¿hasta dónde llega la cadena de corrupción, la cadena de beneficios obtenidos de esta manera en las cárceles?
Me parece que es una pregunta bien importante. Yo no tengo evidencia de hasta dónde llega, pero me parece que es difícil negar que hay una colusión, pues por lo menos todo el aparato penitenciario de estos lugares. Y una parte que es muy lamentable es ver cómo hay estos mismos eventos de corrupción con la policía, con el Ministerio Público, dentro de los juzgados, y quien termina en las cárceles, por tanto, pues no terminan siendo las personas que nosotros quisiéramos pensar que están ahí, los homicidas, los secuestradores, sino quienes no han podido pagar esto a lo largo del proceso penal son quienes hoy vemos que están en las cárceles y contra quien se ejerce la violencia. Uno de los datos que a mí me pareció realmente pues desgarrador de este estudio fue ver la cantidad de mujeres, porque además casi todos quienes pagan las cuotas de corrupción son mujeres, porque son quienes se ocupan de las personas privadas de la libertad en el país, como mientras que el 4% de las mujeres que trabajan en el país se dedican al empleo doméstico, en esta población casi el 30% de las mujeres que están visitando los reclusorios y pagando esto se dedican a el empleo doméstico. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que tenemos una política penal y penitenciaria que está haciendo que las mujeres se dediquen a un trabajo que es caracterizado por no tener una protección legal, por tener pues, abusos en todos los sentidos, que no tiene de ninguno de los derechos laborales que tienen el resto de los empleos, y ver también cómo se está afectando y creando nuevas condiciones para que suceda el delito en todas estas poblaciones. Digo, si estamos hablando de 4 millones de visitantes, podemos pensar que es alrededor de 200,000 familias más o menos que están siendo afectadas por estas políticas. Solo en la Ciudad de México, faltaría ver el resto del país, hacer el cálculo para el resto del país. Es un tema enorme, Catalina Pérez Correa, que estás explicando. ¿Qué hacer? Déjame hacer la pregunta obligada. ¿Qué hacer frente a esto que estás aquí contando con tanta precisión? ¿Qué mecanismos del propio Estado, de la propia sociedad, hay que decirlo, tendrían que activarse pues para enfrentar una cosa tan inapropiada, tan fuera de la lógica legal, tan fuera de los parámetros básicos de una democracia, de un Estado de Derecho, tan fuera de todo lo que aspiraríamos como país, Catalina? A ver, yo creo que son muchas cosas que sí se pueden hacer. De una, la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que debe haber jueces dentro de las cárceles vigilando lo que sucede, me parece que es algo importante y que tiene que hacer. Me parece que en general la apertura de las cárceles tendría que ser una política que se empuje, donde estudiantes que están haciendo su servicio social puedan entrar y salir de las cárceles, porque parte de lo que permite esto que sucede es el hecho de que pues, las cárceles están completamente ocultas de la vista pública. Entonces, estas imágenes que ahora se hicieron públicas, pues es un poco extraño que tengamos esta información. Sin embargo, lo que sabemos es que esto es algo mucho más cotidiano y no tan extraordinario como quisiéramos pensar. Y la otra tiene que ver con, pues, para qué estamos usando las cárceles y qué pensamos que es la función de las cárceles, que eso ya es parte de un debate nacional pues más amplio, pero además muy difícil porque pues no vende políticamente. La gente quiere que se castigue a las personas que cometen delitos, no que se rehabiliten, vamos, y entonces hay ahí una contradicción entre lo que supuestamente debe ser la función de las cárceles y la que realmente es la función de las cárceles, que es pues mucho más una de venganza social que de reeducación o rehabilitación como se establece en la Constitución. Catalina Pérez Correa, ¿podrías darnos el dato de en dónde podría la gente interesada en conocer más directamente los estudios que han hecho desde este esfuerzo académico y de investigación que has encabezado? Si quisieran acceder directamente a los estudios, ¿nos puedes dar una dirección? Sí, a ver, este estudio que se estuvo mostrando acá, algunas de las gráficas, es si uno pone en Google Las Mujeres Invisibles BID, que es Banco Interamericano de Desarrollo, aparece
el estudio en los buscadores. Y yo también recomendaría, vamos, sí se han hecho otros estudios. Elena Saola, por ejemplo, ha hecho muchos estudios acerca de qué es lo que está sucediendo en las cárceles. Laida Negrete también ha estado trabajando en otros estudios. Vamos, sí hay información y me parece que esta evidencia no se toma en cuenta a la hora de formular las políticas penales del país. Pero ahí está y debe ser considerada precisamente por quienes toman estas decisiones y por supuesto por la sociedad entera. Así que mucho te aprecio, Catalina, que nos permitas hablar contigo esta mañana, y si no tienes inconveniente, pues sigamos hablando, sigamos compartiendo con quienes siguen estos programas y estas transmisiones de lo que hacen los investigadores, de lo que hacen los académicos, de las aportaciones muy importantes que tienen que ser referidas siempre, pero más cuando tenemos informaciones de alto impacto, como lo que ha pasado esta semana con el famoso Tato, que nos lleva desde luego a un estrujamiento, a una sacudida, pero si esa información la acompañamos de las investigaciones que hacen personas como tú, bueno, la sociedad tendrá mejores elementos para comprender y saber qué es lo que está ocurriendo, en este caso, dentro de las cárceles de nuestro país. Así que te mandamos un abrazo, Catalina, muchísimas gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto si me lo permites. Muchas gracias y claro, estoy al pendiente y disponible cuando quieran. Muchísimas gracias a ti, Catalina. Pero